Vamos a hablar ahora de cariotipo normal. Este tema está incluido dentro de la parte de citogenética, que como lo ven ahí, su definición es estudio de los cromosomas y pues las enfermedades que se relacionan con ellos, con los cromosomas. Así que vamos a ver cómo está conformado un cromosoma. La parte más pequeña, el nivel más simple es el ADN. La doble hélice de ADN, que como lo ven en la imagen, tiene un diámetro de 2 nanómetros. Esta doble hélice de ADN me va a conformar la famosa cromatina, que es el nivel más simple del cual está compuesto los cromosomas. Posteriormente, ese ADN se va a unir con proteínas llamadas histonas y me van a formar una estructura llamada nucleosoma. Esto todo que se ve en rosado con esta hebra de ADN envuelta alrededor son los nucleosomas. Cada nucleosoma está formado por 8 histonas, específicamente son la histona H2A, H2B, la 3 y la 4, 2 pares de cada uno. Eso me conforma el nucleosoma, alrededor del cual el ADN se va a enrollar aproximadamente 1.65 veces. Posteriormente, si ustedes observan, hay una segunda proteína que la dibujan aquí de color amarillo, es la histona H1. Esta histona H1 me cierra las 2 vueltas que hace el ADN alrededor del nucleosoma, y esto como tal, toda la estructura de histonas, el nucleosoma, el ADN y la H1 me forma el cromatosoma, ¿sí? Esto ya vemos que tiene un tamaño de 11 nanómetros, es decir, cada vez va aumentando más de tamaño. La unión de estos cromatosomas, el enrollamiento de estos cromatosomas va a producir una fibra de 30 nanómetros, que es la que se observa aquí. Posteriormente, estas fibras de 30 nanómetros van a seguir enrollándose y vamos a pasar a observar bucles de aproximadamente 300 nanómetros de longitud. Estos bucles de 300 nanómetros se van a seguir juntando y me van a formar fibras de ancho de 250 nanómetros. Esto posteriormente se van a seguir comprimiendo y se van a seguir enrollando, y es lo que me va a formar el cromosoma. ¿Cuándo vamos a observar los cromosomas? Los cromosomas los observamos en la fase de mitosis del ciclo celular. Específicamente cuando vemos los cromosomas completamente empaquetados en la prometafase y en la metafase. Específicamente es en la metafase donde se ven claramente los cromosomas. Así que ¿cómo los vamos a obtener? Pues vamos a hacer unas preparaciones adecuadas para detener esos cromosomas en esa fase y poderlos visualizar. En general, todos los cromosomas van a variar de tamaño dependiendo de cuál cromosoma estemos hablando, desde el más grande, que es el 1, hasta el más pequeño, que es el 21. En la diapositiva observamos la longitud y el diámetro promedio de los cromosomas. Estas son simplemente 2 imágenes de metafases en la célula animal, la de la esquina superior izquierda, y en la célula vegetal. Recuerden que lo único que nos diferencia la célula animal de la vegetal es la famosa pared celular. Si ustedes observan estas imágenes, así es como están los cromosomas en metafase. Recuerden que metafase es la etapa cuando los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial de las células. Así nosotros no podemos examinar los cromosomas, ni siquiera se ve cuántos cromosomas son, si le falta un pedazo o le sobra un pedazo a cada uno de esos cromosomas. Así que tenemos que hacer unos procesos para separarlos, que veremos a continuación. Esto es el proceso mediante el cual vamos a obtener el cariotipo a partir de sangre periférica, que es la muestra que más se toma, o también de médula ósea. Comenzamos en el triángulo, en el lado de la izquierda en rojo. Primero tenemos que tomar la muestra, sea sangre periférica, que se toma en un tubo heparinizado. Recuerden que la heparina es un anticoagulante. Todos los anticoagulantes son dañinos para el ADN, pero de todos los anticoagulantes que existen, la heparina es el menos dañino, por eso es que se toma en ese tubo. Luego, esa sangre que yo tomé, voy a cultivarla.
Pues ¿dónde? En un medio de cultivo. Los medios de cultivos, pues simplemente sustancias, recuerden ustedes, que tienen gran cantidad de vitaminas, nutrientes, tienen también incluso antibiótico, tiene todo lo necesario para que las células se reproduzcan. ¿Qué células queremos nosotros que se reproduzcan? Específicamente los linfocitos, es decir, las células blancas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esas células se multipliquen para obtener una gran cantidad de núcleos y por ende de metafases. En la sangre no solo hay leucocitos, en la sangre también hay eritrocitos, hay plaquetas, hay otra gran cantidad de células. Pero recuerden que los eritrocitos no tienen núcleo, así que no nos sirven. De todas formas, los leucocitos que tenemos ya en la sangre son leucocitos maduros, así que ellos realmente no se van a dividir. ¿Cómo hacemos que se dividen? Dentro del medio de cultivo hay una sustancia que se llama fitohemaglutinina. La fitohemaglutinina es una sustancia capaz de desdiferenciar las células maduras, es decir, que los linfocitos ya maduros me los regresa a un estado inmaduro en el cual ellos son capaces de multiplicarse. Posteriormente de cultivar, de agregar la sangre en el medio de cultivo, viene la incubación, que dependiendo de qué técnica estemos haciendo dura entre 2 a 96 horas, obviamente 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal normal. Al final de la incubación vamos a agregar una sustancia que se llama colchicina. La colchicina es la sustancia que me detiene a todas las células que estaban creciendo en metafase, es decir, ella es la encargada de que yo pueda observar los cromosomas en su estado de empaquetamiento máximo. Luego de esto, que fue la siembra, viene el procesamiento. En el procesamiento yo voy a preparar la laminita en la cual voy a ver los cromosomas. Lo primero que voy a hacer es agregar una solución hipotónica. Recuerden ustedes que si yo agrego una solución hipotónica a una sustancia como la sangre, ¿qué va a pasar? Que las células se van a llenar de líquido, se van a llenar de agua y se van a crenar y se van a romper. ¿Yo por qué quiero romper las células? Porque necesito liberarme de todos los organelos que no necesito, es decir, ribosomas, lisosomas, mitocondrias. Yo eso no lo necesito para ver los cromosomas, yo solo necesito el núcleo. Entonces yo voy primero a crenar la membrana celular. Posteriormente voy a hacer prefijación y fijación. ¿Esto qué es? Agregar ácido acético y metanol. El ácido acético y el metanol son dos sustancias que me van a permitir eliminar todos los detritos que hay dentro de mi medio de cultivo que no necesito, los que ya les mencioné hace un momento, y además me van a crenar la membrana nuclear, es decir, me la van a hacer porosa. ¿Para qué? Para que cuando yo hago el extendido, el núcleo, la membrana nuclear también se rompe. Y cuando ella se rompe, los cromosomas que se encontraban pegados todos en el plano ecuatorial se separen y yo puedo observarlos de manera adecuada. El extendido en el cariotipo se realiza haciendo el goteo de esto que obtuve aquí al final del cultivo sobre la laminita, pero no es un goteo normal, es un goteo que se realiza de aproximadamente una distancia de mínimo 1 metro de altura, para que cuando la gota caiga y golpee sobre la lámina, eso me ayuda a separar también los cromosomas. Una vez que tengo mi lámina, ¿sí?, voy a hacer la coloración. La coloración es lo que me va a permitir en verdad ver los cromosomas, porque hasta este momento todo esto es transparente, es invisible. Luego de que coloreo, hago la lectura en el microscopio de cada una de esas células, voy a ver los cromosomas, voy a contarlos para ver si están completos, voy a ver si están íntegros en su estructura, si no les falta un pedazo, si no les sobra un pedazo. Y luego de que ya yo realicé ese análisis, procedo a tomar una fotografía de esa célula y voy a armar el cariotipo. ¿Y qué es el cariotipo? Esto es el cariotipo, es la imagen de los cromosomas ordenados según su tamaño, según su forma, según el bandeo que yo les haya hecho, es decir, según la coloración que les haya hecho para darle estas bandas que ustedes observan aquí. Esto no es un cariotipo normal. Si se van al cromosoma 13, miren que en vez de haber 2 cromosomas 13, hay 3, es decir, que este paciente o este cariotipo es un paciente con una trisomía 13. Esa es la definición del cariotipo, es el ordenamiento de los cromosomas
de acuerdo a su tamaño, a su morfología y al bandeo cromosómico. Recuerden que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, pero miren algo muy interesante. Los perros, por ejemplo, tienen 78 cromosomas, es decir, más que nosotros. El algodón tiene 52. Entonces, el número de cromosomas en verdad no es una muestra específica de la complejidad de la especie. No es porque yo tenga más cromosomas, tengo más genes y soy más complejo. No. Miren aquí unos ejemplos. ¿Cuáles son las partes más importantes de un cromosoma? Entonces recuerden que un cromosoma está conformado por dos estructuras filiformes o alargadas llamadas cromátides que se encuentran unidas por una parte estrecha llamada centrómero. El centrómero realmente no es la mitad del cromosoma, es la parte más estrecha de cada cromosoma. ¿Por qué no es la mitad? Pues miren este cromosoma, el centrómero realmente no está en la mitad, sino que está desplazado hacia un lado. Los telómeros son los extremos de cada una de las cromátides de los cromosomas. Estos acá también son telómeros, estos acá son telómeros también. Este tipo de cromosoma que ustedes ven aquí a su derecha es un tipo llamado acrocéntrico. En el acrocéntrico hay otra componente que son estos que se ven en los extremos, que son llamados satélites. Los satélites son unas estructuras de los cromosomas que guardan el ADN que codifica para el ARN ribosomal. ¿Por qué son importantes en los cromosomas los telómeros, es decir, las partes distales de cada uno de los brazos? Los telómeros son unos extremos que protegen al cromosoma. ¿Protegen de qué? Si ustedes van observando, cada vez que una célula se divide, en cada nueva división, el telómero se va acortando cada vez más y más. Cuando ya el telómero ha desaparecido completamente, esa célula no tiene una protección adecuada contra las enzimas que se encuentran, ese cromosoma no tiene una protección adecuada contra las enzimas del núcleo y eventualmente esa célula deja de dividirse. Por eso es que el telómero siempre se ha relacionado con el envejecimiento. Esta es la clasificación de los cromosomas de acuerdo a la localización de su centrómero. ¿Cuáles son? Son tres. El metacéntrico es en el cual el centrómero está en la mitad y los dos brazos son del mismo tamaño. El submetacéntrico es en el cual el centrómero está desplazado hacia uno de los lados y vamos a observar claramente un brazo más corto que el otro. Recuerden que el brazo corto se le llama P y el brazo largo, brazo Q. Y el acrocéntrico, que fue el que les mencioné anteriormente, es un cromosoma en el cual el centrómero está muy desplazado hacia un extremo y el brazo corto es muy corto en comparación con el brazo largo. Teniendo en cuenta eso, los 23 pares de cromosomas se van a dividir en cromosomas grandes, cromosomas medianos y cromosomas pequeños. Los cromosomas grandes son los grupos A y B. ¿Cuáles cromosomas abarcan el grupo A? El cromosoma 1, 2 y 3. De estos, el 1 y el 3 son metacéntricos y el 2 es submetacéntrico. El grupo B son los cromosomas 4 y 5. Los dos son submetacéntricos. Miremos las imágenes. Estos son los del grupo A, estos son los del grupo B. 1 es metacéntrico, 2 es submetacéntrico porque el centrómero está desplazado hacia un lado y 3 es metacéntrico. El 4 y el 5, que son el grupo B, los dos son submetacéntricos. Los cromosomas medianos son el grupo C y el D. Miremos las imágenes. El grupo C, que es todo el cuadro verde, son los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más el cromosoma X. Es decir, que si es el cariotipo de una mujer, vamos a tener que el grupo C son del 6 al 12 y los dos cromosomas X. Si es un hombre, solamente será un X. Miren que todos los cromosomas del grupo C son de tipo submetacéntrico, incluyendo al X. El grupo D, que son los acrocéntricos más grandes,
son el 13, 14 y 15. Miren que son acrocéntricos, ¿por qué? Porque todos tienen satélites. Recuerden que en esos satélites está la información genética que me va a producir el ARN ribosomal. Los cromosomas más pequeños son los grupos restantes, el grupo E, el grupo F y el grupo G. Miremos la imagen. El grupo E son el 16, 17 y 18. Todos estos cromosomas son submetacéntricos porque el centrómero está desplazado hacia un lado. El grupo F son el cromosoma 19 y el 20. Estos son metacéntricos, centrómero en la mitad. Y el grupo G son todos los cromosomas más pequeños de todos, son el 21, el 22 y el Y. Todos estos son acrocéntricos. El Y es el único acrocéntrico que no tiene satélites. Miren que el 21 y el 22 sí los tienen. Finalmente, esto es un cariotipo. Este es un cariotipo femenino. Miren que cuando ustedes arman un cariotipo siempre van a estar en el mismo orden. 1, 2 y 3 que me forman el grupo A, 4 y 5 grupo B, todos estos del 6 al 12 el grupo C. A pesar de que el X hace parte del grupo C, como él es el par sexual o hace parte del par sexual, se coloca siempre en el extremo inferior derecho. Luego del grupo C, el grupo D, el 13, 14 y el 15, el grupo E, 16, 17, 18, F y G, 19, 20, 21 y 22. Miren que todos están agrupaditos según los grupos. Este es un cariotipo masculino, exactamente igual, en el mismo orden del 1 al 2, 3, 4, 5, etc. Y el par sexual al final, X y el Y. Si ustedes observan estos dos cariotipos, los cromosomas femeninos se ven un poco más anchos y más pequeños, mientras que este masculino se ven los cromosomas más delgados y más altos. No tiene nada que ver con el sexo, eso tiene que ver es con la preparación que se le hizo cuando se estaba haciendo la siembra y el procesamiento. Estos cromosomas quedaron más largos porque se les dejó más tiempo en colchicina. ¿Cuáles son las técnicas de análisis cromosómico? Pues son los bandeos y otras técnicas más especiales, vamos a verlas cada una. Antes de hablar de los bandeos cromosómicos, vamos a recordar cuáles son los tipos de ADN. El ADN se puede subdividir en tres tipos grandes. Miremos el de la derecha primero. Este es el ADN único. El ADN único es un ADN que es rico en guanina y citosina. Cuando yo tengo regiones de ADN ricas en guanina y citosina, se considera que ese es un ADN codificante, es decir, que va a producir proteínas. Es decir, que va a producir ARN mensajero, el cual a su vez se va a traducir y a producir la proteína. Esos son los genes llamados tipo 2. Esos genes me van a producir una cromatina que se llama eucromatina. Esta cromatina es una cromatina que está poco condensada, es decir, que no está muy enrollada. ¿Para qué? Para que puedan ingresar la maquinaria de transcripción. En el lado totalmente opuesto está el ADN altamente repetitivo. A diferencia del otro, este es rico en A y en T. Si yo tengo regiones ricas en A y en T, eso es un ADN no codificante. Y me va a estar constituido por genes que se llaman genes alfa satélite. El ADN que me forman los telómeros, que ya dijimos que es un ADN que protege. Y el ADN que forma los centrómeros de los cromosomas. Antes de continuar, vámonos al de la mitad. Entre los dos está el medianamente repetitivo. Este es una mezcla y por ende va a tener A, T, G y C. Puede ser codificante como el de la derecha o no codificante como el de la izquierda. Si hablamos de la parte no codificante, es un ADN que tiene secuencias repetitivas de bases. Y si hablamos de la parte codificante, este es el ADN que me va a producir el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El ADN altamente repetitivo y el medianamente repetitivo me forman la heterocromatina. La heterocromatina a su vez se divide en constitutiva y facultativa. La constitutiva es una cromatina muy condensada, es decir, que ahí no entra maquinaria de transcripción.
y la facultativa es una que es también altamente condensada, pero que puede descondensarse y pasar a ser eucromatina. Una vez que tenemos eso claro, pasemos a los bandeos cromosómicos. Los bandeos cromosómicos son varios. Miren que esos son los nombres: bandeo Q, G, R, T, C. Seguimos después la tabla. El bandeo Q se llama Q por la sustancia que se utilizaba para hacerlo, la quinacrina. Es una sustancia que me va a teñir las áreas de los cromosomas que tienen G y C. Y me va a dar un patrón específico para cada cromosoma, pero eso es con luz ultravioleta. Luego vemos la imagen. El bandeo G es el bandeo Giemsa, por eso es la G. En este bandeo, las regiones de los cromosomas que tienen gran cantidad de A y T, es decir, el ADN no codificante, se va a teñir de oscuro, mientras que las regiones ricas en C y en G quedan blancas. El bandeo RT, que se conoce también como reverso, ¿por qué? Porque es totalmente opuesto al del G. ¿Cómo así? Miren que aquí G y C queda oscuro, mientras que A y T queda claro, a diferencia del anterior. Por eso es que aquí dice patrón reverso del observado en el bandeo G. El bandeo C viene de centrómero. Este bandeo se va a teñir de oscuro, pues la región centromérica de cada cromosoma, pero también se tiñe de oscuro la porción distal del cromosoma Y, porción distal del brazo corto generalmente. Este va a variar de persona a persona. Otros dos bandeos que existen son el bandeo NOR y el bandeo T. Les recuerdo que ninguno de esos bandeos de citogenética los cubre el POS cuando ustedes estén en su práctica clínica. Por eso, si van a mandar alguno, el ideal serían o mandar bandeo G o mandar bandeo RT, que son los mejores para realmente observar las anomalías en los cromosomas. El bandeo NOR me va a teñir una región que se llama región organizadora del nucleolo. Eso es lo que significa NOR en inglés. Se utiliza nitrato de plata, que es una sustancia bastante tóxica, y este bandeo lo que me va a teñir es los genes que me van a producir el ARN ribosomal, es decir, que me va a teñir los satélites de los acrocéntricos. Y el bandeo T es de telómero, es decir, que me va a teñir los telómeros. ¿Por qué? Porque en los telómeros hay una repetición de TTAGGG. Eso es lo que hay, la secuencia que hay en los telómeros. Y eso es lo que tiñe el bandeo T. Esta es una imagen del bandeo Q. Miren que se ve un fondo negro y los cromosomas se ven brillantes, por lo que les mencioné que es con luz ultravioleta. Esto es tal cual como las fotografías antiguas, se hace en un cuarto oscuro, se prende la luz ultravioleta y los cromosomas fluorescen. El bandeo G sí se va a leer en un microscopio óptico de luz normal, como los que ustedes manejan en sus laboratorios. Entonces, sobre el fondo amarillo normal se van a ver cada uno de estos cromosomas. Así es como los citogenetistas van a leer el cariotipo. Así es como ellos identifican si falta un pedazo en un cromosoma, si hay un intercambio de material en el uno y el otro, si están completos. Por eso es que se requiere de mucha práctica para realmente identificar esas anomalías, porque es algo muy pequeño. Posteriormente, se le toma una foto, esa foto se pasa al blanco y negro y recortando cada uno de sus cromosomas se arma el cariotipo. El bandeo RT, les mencioné, es el inverso al bandeo G, es decir, que lo que allá se veía oscuro, aquí se ve claro y viceversa. Algo muy importante del bandeo RT es que nos permite identificar con mayor exactitud los cromosomas sexuales. Por ejemplo, en este cariotipo, este cromosoma que ustedes observan aquí de color claro en referencia a los otros es el X inactivo de esta célula femenina. El bandeo RT generalmente se manda cuando yo quiero comprobar una anomalía que vi en el bandeo G, pero en el bandeo G quedaba en una banda clara. Como en esta bandeo ahora se va a ver oscura, yo puedo confirmar mejor esa anomalía. El bandeo C, como lo dice su nombre de centrómeros, mírenlos aquí. El bandeo NOR, que decimos tiñe los satélites de los acrocéntricos.
Esta foto no es una foto de una célula humana, es una foto de un artículo veterinario, porque realmente este no es un bandeo que se utilice mucho en los seres humanos, sino que más que todo es en investigación. Ahora, ¿recuerdan cuando vimos los cariotipos femenino y masculino que el femenino, los cromosomas eran más anchos y pequeños, mientras que el masculino era más largo y delgado? Esas son las resoluciones de un cromosoma, de un cariotipo. ¿Qué significa eso? Si ustedes observan, este primer cromosoma tiene menor cantidad de bandas y es más ancho. Esta banda, ese es el cromosoma 7. Esta banda se llama 7q21. Ese es el locus. Si yo a este cromosoma lo estiro más, dentro de 7q21 aparecen tres bandas, una oscura, blanca y oscura, 7q21.1, 21.2 y 21.3. Pero si yo le aumento la resolución, lo estiro aún más, aparecen más bandas. Y dentro de 7q21.1 aparecen ya 21.11, 12 y 13. Esto es la resolución del cariotipo. Entre mayor resolución tenga yo, es mejor para identificar las anomalías. No es lo mismo si yo digo que en 7q21 falta un pedazo, a que yo diga que el pedazo del que falta es de 7q21.11. Eso es más sensible. Otras técnicas especiales de citogenética son las siguientes. La técnica de fragilidad. Primero, ¿qué es una fragilidad? Una fragilidad o sitio frágil es un sitio en un cromosoma que tiene una tendencia a romperse o a quebrarse. ¿Dónde voy a observar yo o en qué enfermedad me va a ser útil este tipo de cariotipo? En el síndrome de X frágil. Estos pacientes son pacientes que en el locus 7q27 tienen una expansión de una tripleta. Vamos a ver ahora cuál es esa tripleta. Son pacientes que tienen un fenotipo característico. Si ustedes ven, ese niño o adolescente va a presentar unas facies alargadas, unos ojos que llaman ojos profundos, una nariz grande, pabellones alados. Esos pacientes van a cursar con retardo mental. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? En ese locus, normalmente todas las personas en nuestro cromosoma X tenemos una tripleta que se repite, CGG. Lo normal es que se repita menos de 45 veces. Esta repetición, menos de 45 veces, me va a permitir que este gen, que se llama FMR1, se transcriba y se produzca la proteína FMRP, que esta proteína es muy importante para el desarrollo cerebral. En estos pacientes con síndrome de X frágil, en vez de tener menos de 45 repeticiones de CGG, tienen más de 200 repeticiones de CGG. Cuando yo tengo más de 200 repeticiones de CGG, el promotor de este gen se metila, es decir, se apaga, y ya no va a haber transcripción y ya no va a haber la proteína FMRP, y eso me va a dar síndrome de X frágil. Las personas que tienen entre 45 y 200 repeticiones son personas que se llaman, tienen una premutación. Estas personas son sanas. Miren aquí, este es un árbol genealógico o un pedigrí de una familia con síndrome de X frágil. Los individuos en naranja son individuos sanos. Si ustedes observan, debajo de algunos individuos hay dos números. Debajo de las mujeres, que son los círculos, hay dos números separados por una línea. Esos son el número de tripletas que tienen en cada alelo. En un cromosoma X tiene 22 tripletas, en el otro tiene 29. Por el contrario, este hombre de aquí, en vez de tener menos de 45, ya tiene 82. Es decir, él es un portador de una expansión, pero la expansión no alcanza a producir la enfermedad. Es decir, él es un presintomático, tiene 82. ¿Qué pasa con estas personas que son así presintomáticas? Que cuando van teniendo hijos, a medida que van teniendo hijos en cada una de las generaciones, ese número de tripletas va subiendo. Y miren que aquí ya en la tercera generación tenemos dos individuos que tienen más de 200 tripletas y por ende van a tener el síndrome de X frágil. ¿Qué tienen?
van a tener retardo mental, problemas del comportamiento, problemas del aprendizaje, del lenguaje, pies planos, hiperlaxitud, macroorquidia, que recuerden es aumento del tamaño testicular. Miren estos dos pacientes que a pesar de que no son familiares, tienen unos fenotipos muy similares. Es una cara alargada, más que todo se nota ya en la adultez. Los pabellones siempre van a ser un poco más grandes de lo normal. Pueden tener prognatismo, es decir, la mandíbula más grande de lo normal, y el retardo mental. Otra técnica especial es la técnica de intercambio de cromátides hermanas. Recuerden ustedes que durante la meiosis 1, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian información genética. Eso se llama recombinación. Eso ocurre en la meiosis. Estas de aquí son células somáticas, es decir, que ellas no hacen meiosis. Pero en esta técnica de intercambio de cromátides hermanas, nosotros agregamos sustancias que inducen esa recombinación entre las cromátides. Normalmente la tasa de recombinación se calcula pues basada en unas fórmulas matemáticas, y esa recombinación no debe ser mayor de un número específico. ¿Cómo se van a ver? El intercambio de cromátides hermanas, una cromátide siempre se ve negra y la otra se ve clara. La recombinación, si la hay, entonces vamos a observar que un cromosoma, por ejemplo este, tiene la banda clara, tiene un pedacito negro que se le pasó de la otra, es decir, intercambiaron información genética. Si alguna persona tiene algún daño en los mecanismos de reparación del ADN, ya no se verá así como a la izquierda, sino que se verá como a la derecha. Si ustedes observan estos cromosomas, parecen un tablero de ajedrez, tienen muchos parches intercambiados. Eso es un aumento en la recombinación y nos quiere decir que esta persona tiene un daño en los mecanismos de reparación del ADN. ¿Cuándo puede pasar eso? En estas enfermedades. La familia REC-Q son unas proteínas que se encuentran muy relacionadas o se han visto muy estudiadas en el cáncer. ¿Por qué? Porque son unas proteínas involucradas en el control del ciclo celular. Cuando estas proteínas se mutan, me van a tener varios síndromes asociados, como por ejemplo el síndrome de Bloom, el primero, el síndrome de Werner, el síndrome de Rothmund-Thomson. En la parte inferior aparecen las manifestaciones clínicas. Los pacientes con síndrome de Bloom son pacientes que van a ser hipersensibles al sol. Miren este paciente que tiene unas lesiones eritematosas en la cara, incluso en el cuello, donde le pega el sol cuando él se expone. Tienen telangiectasias, baja talla, compromiso inmunológico, específicamente por inmunoglobulina M y A. Si son hombres, infertilidad. Si son mujeres, también tienen dificultad para la concepción y suelen fallecer de cáncer antes de los 30 años, secundarios o enfermedad. El síndrome de Werner, lo característico es el envejecimiento prematuro. Son pacientes que inicialmente son normales, pero desde la pubertad empiezan a envejecer muy rápidamente. También tienen talla baja, úlceras, calcificaciones de tejidos blandos. El promedio de vida es los 47-50 años, y al igual que el síndrome de Bloom van a desarrollar cáncer, pero también enfermedades cardiovasculares que son la causa principal de muerte junto con el cáncer. Y por último, a la derecha, el síndrome de Rothmund-Thomson. Esos son pacientes que también son hipersensibles al sol, se les pigmenta la piel muy fácilmente, también tienen talla baja, anormalidades óseas en extremidades y también son predisponentes al cáncer, principalmente al osteosarcoma. Todos estos pacientes van a tener mutaciones en alguna proteína de las familias REC-Q. Otras técnicas especiales son las técnicas de citogenética en el embarazo para hacer diagnóstico prenatal. Las más utilizadas o las que más se hacen, los tejidos que más se toman son el líquido amniótico y vellosidades coriónicas. La vellosidad coriónica es la que primero se toma entre la semana 10 y la 12 del embarazo. Se debe tomar 20 miligramos de tejido para hacer un adecuado estudio. A diferencia del líquido amniótico, es más tardío, entre la semana 15 y 17, se toma de 15 a 20 mililitros. En el líquido amniótico y en las vellosidades pueden hacer todas las pruebas de citogenética que les acabo de mencionar, bandeo G, Q, R, todos.
las fragilidades, todo lo que acabamos de mencionar. También se pueden hacer estudios moleculares, pero en las vellosidades coriónicas también se pueden hacer estudios para alteraciones bioquímicas, es decir, estudios enzimáticos. Ustedes pueden tomar muestra de cualquier tejido que tenga células con núcleo para hacer un cariotipo. Médula ósea, incluso de una ascitis, del humor vítreo, del humor acuoso, del cabello, siempre y cuando tenga folículo, que recuerdes el que tiene los núcleos, de la mucosa de la boca. También se puede hacer cariotipo de tejidos neoplásicos, es decir, de cáncer. La leucemia mieloide crónica es el ejemplo clásico de eso. La leucemia mieloide crónica siempre requiere un cariotipo. ¿Por qué? Porque dentro de la leucemia hay pacientes que tienen algo que se llama un cromosoma Filadelfia, que es este pequeñito 22 que aparece aquí. El cromosoma Filadelfia es un cromosoma en el cual va a haber intercambio de material genético entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Observemos. En el cromosoma 9 hay un gen que aparece aquí en azul que se llama ABL. En el cromosoma 22 hay otro gen que se llama BCR. Estos genes son genes de crecimiento y de control del ciclo celular. Cuando ocurre la anomalía, que ellos se rompe e intercambian el fragmento, miren que el fragmento del 22 se pasó para el cromosoma 9 y el fragmento del 9 se pasa para el cromosoma 22. Esto aquí que queda en el cromosoma 9, lo que va a pasar es que se interrumpe la secuencia del ADN y no se van a transcribir los genes. Pero en el cromosoma 22 se fusionan los dos genes que ya habíamos visto, BCR y ABL. Y esta fusión me va a formar un nuevo gen que se llama gen BCR-ABL. Este gen sí se va a transcribir y su transcripción me va a producir una proteína anómala para el control del ciclo celular, es decir, una oncoproteína. Esta oncoproteína se llama oncoproteína P210. ¿Por qué P210? Porque su peso molecular es 210 kilodaltos. Esta proteína es una oncoproteína. ¿Por qué? Porque ella va a aumentar la proliferación celular, reduce la adherencia entre célula y célula y por ende me favorece la metástasis y también me inhibe la apoptosis. Otras técnicas de citogenética, pero ya de citogenética molecular, son la hibridación in situ fluorescente. Esa es una técnica que tiene una sensibilidad y especificidad aumentada en comparación con el cariotipo y como ustedes lo ven aquí, vamos a usar unas sondas fluorescentes que se van a unir específicamente a una región que ya yo conozco de mi ADN. Esto me va a permitir detectar o confirmar cualquier anomalía que yo estuviera sospechando. Una ventaja del FISH es que a diferencia del cariotipo que solamente es en metafase, yo el FISH lo puedo hacer también en interfase, es decir, con los cromosomas descondensados. ¿Para qué me sirve el FISH? Un ejemplo. Tenemos aquí a la derecha un líquido amniótico de una mujer, supongamos una mujer de 49 años que está preocupada porque el niño venga con alguna anomalía. Se hace un FISH del líquido amniótico y la sonda verde me está señalando la presencia del cromosoma 13, la sonda roja del cromosoma 21. Si tiene dos sondas verdes y dos sondas rojas, significa que tiene dos cromosomas 13 y dos cromosomas 21, es decir, está bien. Por el contrario, la señora de la izquierda, que tiene las mismas características, en vez de tener dos sondas rojas, tiene tres sondas rojas. Eso quiere decir que tiene tres cromosomas 21, es decir, una trisomía del 21, síndrome de Down. El FISH solamente me va a permitir trabajar con dos, máximo tres sondas. Por eso hay otro FISH llamado FISH múltiple, en el cual, pues como lo dice su nombre, vamos a tener múltiples sondas y cada cromosoma va a tener un color asignado, ¿sí? Este tipo de FISH múltiple generalmente se utiliza más que todo para estudios de cáncer, como por ejemplo esta imagen es de un cáncer de vejiga. Miren aquí mis cromosomas, cada uno con un color fluorescente diferente, se ordenan el cariotipo igual normal, solo que cada uno tiene un color.
Y miren que ya con esos colores podemos identificar anomalías muy fácilmente. Aquí el cromosoma 2 tiene un fragmento rojo que no le, un fragmento azul que no le corresponde, el cromosoma 10 otro, y es mucho más fácil identificarlo. Y por último, el M-band. El M-band es un bandeo multicolor de alta resolución. En el bandeo multicolor de alta resolución ya yo no utilizo sondas fluorescentes, sino que se utilizan unas sondas que se llaman PCPs. PCPs es el inglés para pinturas de los cromosomas parciales o pinturas parciales de cromosomas. Estas pinturas parciales de cromosomas, ¿cómo funcionan? Miren estos cromosomas de su derecha. Si ustedes observan, hay muchas bandas de muchos colores diferentes, pero en verdad en estos cromosomas solamente hay 5 PCPs. Esto es teniendo en cuenta un principio muy básico que todos aprendimos en la primaria. Recuerden que si ustedes mezclan azul con amarillo va a dar verde, o si mezclan rojo con azul da morado. Entonces, imagínense que los PCP se colocan uno al lado del otro, pero va a haber partes en las cuales ellos se van a sobrelapar uno encima del otro. Donde ellos están uno al lado del otro, pues se va a ver el color original del PCP, supongamos que sea azul, pero donde ellos están sobrelapados uno encima del otro, va a verse el color que sea de la mezcla de los dos PCPs, y supongamos que un PCP sea azul y el otro sea amarillo, entonces ya no vamos a ver ni azul ni amarillo, sino que vamos a ver verde. Por eso es que aquí dice sobrelapamiento. Finalmente, eso también me va a armar un cariotipo en el cual cada cromosoma tiene sus bandas de colores asignadas, excepto el cromosoma Y, él es el único que no se pinta de ningún color. Y es mucho más fácil observar las anomalías. Obviamente esta anomalía es bastante grande, pues hay una pérdida importante del cromosoma 5. Miren que el cromosoma 7 también es un cromosoma en anillo, es decir, es redondo. Pero si nos vamos a ver ya otros cromosomas más detalladamente, podemos observar algunos cambios en las bandas de colores y eso me indica la anomalía. Eso ha sido todo en esta clase. Muchas gracias.